vamos a ir con la primera alabanza, que es Caminando Voy. En mi gana, Señor, Señor del Altísimo, los que están de noche en la casa de Dios, alzan las manos en el santuario, bendecir al Dios que hizo todo lo que hay. Y vamos a ir de inmediato al himno, y el himno es Mansión Gloriosa.
hermanos, damos gracias al Señor por estar juntos nuevamente este domingo. Y el tema de hoy es: no seas un blanco fácil, ¿ya? Y les voy a pedir que busquen por favor en sus Biblias el libro de Efesios, que va a ser nuestro texto. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. La palabra del Señor dice lo siguiente: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tengamos un momento de oración. Les pido que inclinen los rostros, cierren sus ojos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en su presencia. Damos gracias, Señor, también por poder estar en este lugar, alabándolo, agradeciéndole, Señor, por todas las cosas que usted en su infinita misericordia nos da, sin nosotros tener mérito para cada una de esas cosas. Padre amado, queremos también en este momento rogarle por las personas que en el sur han sido afectadas por esos incendios, Señor, que la ayuda llegue en forma oportuna. Y especialmente, Señor, pedimos para nuestros hermanos en Cristo que están padeciendo en aquel lugar. Damos gracias, Señor, también por su presencia en medio nuestro, y rogamos que todo lo que digamos sea para su gloria y su honra, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Si ustedes se acuerdan, recién tuvimos un par de versículos que eran la lectura bíblica de hoy. Se los voy a repetir. El primero era Génesis 5:4, que decía: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Uno de, podríamos decir, el único en la Biblia que junto a Elías no vieron la muerte, ya, es Enoc. Y una de las características de ambos personajes es que agradaron a Dios. Y en el otro versículo, en Hebreos 11:5, leímos también, y dice lo siguiente, en el libro de Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, ¿no es cierto? 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ya? Y como les decía, el tema de hoy es: no seas un blanco fácil. Ya leímos nuestro texto y podría decirles que hay una diferencia grande entre lo que es un síntoma y la enfermedad. Ya son cosas bien distintas. Y la historia enseña que muchas veces el ser humano, ¿ya?, se ha estancado, centrándose más bien en los síntomas que en la causa de la enfermedad. Y yo creo que eso sigue siendo una realidad hasta el día de hoy, sobre todo en medicina. No se ataca la causa, sino que los síntomas, desgraciadamente, ¿ya? Pero en este afán del ser humano por comprender el mal en todas sus dimensiones, por ejemplo, en la antigüedad se cayó en el fatalismo. Ya todo era pésimo, todo se achacaba a distintos dioses a través del paganismo, ¿ya? Incluso se ofrecían víctimas en holocaustos para aplacar a los dioses en la antigüedad, y las personas vivían con un peso sobre ellos. Ahora, en la actualidad la cosa ha cambiado. El hombre ha tratado de sacarse el peso, ¿ya?, y está viviendo de una manera totalmente distinta. Somos personas aparentemente sofisticadas, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en una época de grandes adelantos. En los últimos siglos se ha avanzado de manera vertiginosa, y más aún en los últimos años, ¿ya? Y
Desgraciadamente, en esta sofisticación que el hombre ha tenido, se le ha olvidado de que la raíz, ¿ya?, de los males es de índole espiritual. Es de índole espiritual. ¿Ya? Ahora, la gente no lo quiere entender. La gente piensa que el problema es la falta de educación, ¿ya?, que el problema es la ignorancia, y tratan de orientarse en ese sentido. Creen que, por ejemplo, la difusión de la cultura puede solucionar el problema que tiene la humanidad. El racionalismo, el tratar de darle una explicación racional a las cosas que están sucediendo. Incluso algunos de nosotros, cristianos, ¿ya?, también somos culpables de ese optimismo humano. ¿Ya? Por ejemplo, creer en un diablo verdadero y en enemigos espirituales se ridiculiza. ¿Cuántas veces, cuando nosotros hemos dicho que el maligno es el que está ocasionando las dificultades, los problemas, la gente se ríe de nosotros, ya cuando hablamos de Satanás? Pero la humanidad, tal como dice la Biblia, tiene cegado el entendimiento y están dispuestos a creer cualquier cosa. Ellos están buscando o esperando en el progreso. De hecho, se habla mucho del progresismo en el día de hoy, ¿ya? Y eso es como el consuelo. Pero tal como leímos en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, tenemos un enemigo real, ¿ya? Un enemigo que está actuando en contra principalmente del hombre, del cristiano, por un lado, y, digamos, de la humanidad en general, por otro lado. En el caso del cristiano, este enemigo está tratando de desarmarlo, está tratando de hacer que su testimonio no valga, está tratando de hacer que los cristianos duden, está tratando de hacer que los cristianos se vean como personas fanáticas. Y por otro lado, está llevando al infierno a los que no han creído en Cristo. Así que es un enemigo contra la humanidad, siendo que también en forma especial actúa en contra de los hijos de Dios. Por eso yo quisiera esta mañana hablar sobre lo que realmente está ocurriendo. ¿Ya? Recordar estas palabras de Pablo que dice que no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Muchos en el día de hoy proponen ya una filosofía que se llama hedonismo, ¿ya?, que es la consecución o procurar el placer máximo, ¿ya?, vivir para procurarse el placer. Si ustedes se fijan, tanto la juventud como el resto de la gente que no cree en Cristo, lo único que buscan es felicidad para ellos mismos. La felicidad a cualquier costo. No importa que eso signifique desobedecer a los padres, no importa que eso signifique desobedecer a las autoridades, no importa que eso signifique maltratar su propio cuerpo, quieren felicidad. Eso es lo que el mundo busca hoy, es la felicidad a cualquier costo. Sin embargo, la Biblia nos dice que la verdadera felicidad tiene un costo. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la felicidad? En el amor verdadero. Y el amor verdadero tiene un costo. El costo del amor verdadero es ser capaz de negarse uno para que el otro sea feliz. Ese es el amor verdadero. Y Cristo nos dio el ejemplo. Pero no, la gente hoy quiere ser feliz. Yo me caso para ser feliz. Yo no me caso para ser feliz. ¿Ya? Cualquier cosa es la felicidad, la felicidad. Cuando busqué el título este de No seas un blanco fácil, pensé en Satanás, ¿no es cierto? Y
No sé cuántos vieron la película El francotirador, o Sniper que se llama, ¿cierto? Es un grupo elite. Los francotiradores son personas especialmente preparadas, ¿ya?, para no fallar en el blanco, ¿ya? Y Satanás actúa así. Él va a la segura. Él sabe dónde apuntar y a quién apuntar. Y él no pierde sus balas, ¿ya? Tenemos ese enemigo. Piensen ustedes que somos todos soldados de Cristo, ¿no es cierto? Pero pongámoslo en una situación de una guerra real. Y se nos envía al frente, ¿ya? Se nos envía al frente y sabemos que ahí está el enemigo, pero no lo podemos ver, ¿ya? En la guerra de Vietnam, los primeros soldados que murieron fueron a causa de francotiradores, porque estaban arriba de los árboles, la gente los soldados no lo veían y los mataban. Entonces, una de las características del francotirador es que es una persona paciente. Paciente, espera hasta el momento del descuido del otro, ¿ya? Y cuando un soldado está en la primera línea, es un blanco generalmente estático, entonces se le puede ver de lejos, ¿ya? Ahora, un soldado siempre se le dice, me imagino, los que son soldados aquí o fueron soldados aquí, se les dice que siempre tienen que estar alerta, me imagino. Que cuando van al campo enemigo pueden ser víctimas en cualquier momento, por lo tanto tienen que ser personas vigilantes, alertas, no pueden andar descuidados por el campo de batalla. ¿Sí? Hay que pensar siempre que lo pueden matar, ¿ya? Y a veces es difícil evitar el fuego del francotirador. Otro error común, ¿ya?, es no aprovechar, podríamos decir, sabemos que está el francotirador ahí, que es nuestro enemigo, que nos quiere eliminar, y a veces no aprovechamos la cobertura que se nos está dando, ¿ya? Muchas veces cuando se ataca se le dice al soldado que se tiene que parapetar en alguna parte para no ser un blanco fácil. Se le dice al soldado que no debe asomar la cabeza, porque el francotirador lo primero que le va a pegar es a la cabeza, a alguna parte del cuerpo que esté fuera de la trinchera. Estaba leyendo que la mayoría de las trincheras en infantería tienen 1,5 metros a 1,80 metros. No sé si eso será una realidad o no, pero más o menos no son muy profundas. Por lo tanto, a no ser que el soldado sea un enano, tiene que andar agachado, mantener la cabeza abajo, cuidarse la mayor parte del tiempo, correr encorvado, lo que es bastante agotador. Por lo tanto, a veces se olvida que al otro lado le están esperando con un balazo. Ahora, cuando se está en el campo enemigo y se enfrenta a un francotirador, es lo mismo que salir frente al enemigo sabiendo que la otra persona está a punto de dispararle al frente. El francotirador no se ve, pero cuando se avanza y uno ve al otro enemigo al frente, si uno está en campo abierto, en la misma exposición que si estuviera escondido frente al francotirador. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reconocer la presencia del francotirador en primer lugar. Entonces, esto lo leí de lo que hay que hacer frente a un francotirador. No sé si será cierto o no para los que son soldados, pero dice, en primer lugar, intenta ponerte en la posición de un francotirador. Observa a tu alrededor para ver dónde podría estar ubicado el posible francotirador. ¿Ya? Ponerse en el zapato del otro. Piensen en Satanás. Él es el francotirador, ¿ya? Él está a punto de dispararnos a nosotros. ¿De qué lado nos va a disparar? ¿Ya? ¿En qué parte está Satanás que va a hacer de nosotros un blanco?
¿Ya? Piénsalo de esta manera. Satanás sabe que yo soy polvorita. Soy de mecha corta. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Va a ponerse ahí en el lugar donde yo voy a explotar, donde yo voy a reaccionar mal. Y en ese momento en que yo reacciono mal, la Biblia dice que hacer lo bueno, o saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. La Biblia dice que nosotros tenemos que actuar con templanza, refrenarnos. ¿Ya? Podemos enojarnos, pero no podemos pecar. ¿Y Satanás qué está haciendo? Está esperando ese momento en que nosotros, como somos mecha corta, vamos a explotar y en ese momento vamos a pecar. Y eso es lo que quiere. En el momento en que el cristiano peca es una victoria para Satanás. Por eso hay que pensar dónde está ubicado el enemigo. En segundo lugar, hable a su equipo, a sus compañeros, ¿no es cierto?, de la presencia del francotirador. Comparte tu experiencia. Habla de otro, cómo Satanás puede estar actuando en contra de ellos. Dice, ha habido personal alcanzado por disparos de un solo francotirador a una distancia, dice, de 400 a 2000 metros. Imagínense, en una guerra a esa distancia una persona puede abatir a otra. Satanás dice que anda alrededor nuestro como león rugiente. Está siempre alrededor. Quizás nunca tan lejos, puede que esté muy cerca. ¿Ya? Dice, el personal, dice, solo estuvo expuesto por unos segundos y fue alcanzado cuando no había tirador visible. Pensamos que podemos salirnos con la nuestra. ¿Ya? Y en ese momento, un segundo se necesita para ser blanco de Satanás. No se necesita estar expuesto mucho rato, con un segundo. Dice, puede detectar disparos provenientes de terrenos altos con pausas definitivas en el fuego. Claro. Nosotros sabemos dónde Satanás nos puede tentar. Y antes de caer en la tentación ya sabemos que estamos siendo atacados. Y eso nos pasa a todos nosotros. Antes de ceder, antes de ser alcanzados, sabemos que estamos siendo atacados. Dice, recuerde vigilar sus movimientos en horas de oscuridad, ya que algunos francotiradores tienen visión nocturna. Así que no se confíe en las horas de oscuridad como protección contra el fuego de los francotiradores. Dice la Biblia, ¿no es cierto?, que los que no aman al Señor actúan en la oscuridad, ¿ya?, para que sus obras no sean vistas. Y Satanás justamente ocupa esos momentos en que creemos que nadie nos ve, como que si estuviera oscuro, es el momento en que Satanás actúa. Ahora, contramedidas para los francotiradores. En primer lugar, ¿cómo actuar en contra de ellos? Mantenerse alerta en la presencia del francotirador, como el hecho de escuchar los disparos lejanos. Segundo, use siempre su equipo de protección. Todos tenemos un equipo de protección que nos ha dado el Señor. Y dice, use siempre el equipo de protección, ya que puede salvarle la vida. La táctica favorita del francotirador es apuntar en la zona central del cuerpo, protegida por su armadura. ¿Ya? Satanás sabe que nosotros tenemos una armadura, sabe que tenemos algo para protegernos. ¿Ya? Mantenga su exposición al mínimo. Bueno, tengo muchas cosas que podría decirle, pero una de las cosas importantes es aprovechar la armadura, aprovechar el equipo que se nos ha dado, y lo segundo es no te expongas. Entonces, ese es el primer punto del sermón de hoy. No te expongas. Efesios 6:11, ¿no es cierto? Decía, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo le dijo a los cristianos que debían ser fuertes en el Señor, ¿ya?, que debían vestirse con toda la armadura de Dios. Y esto es por lo que les decía recién, estamos en un conflicto espiritual constante, luchando contra Satanás y sus fuerzas.
De ahí el llamado a no ser un blanco fácil. El cristiano no tiene que ser un blanco fácil, ¿ya? Aunque hay algunos cristianos que se exponen, ¿ya?, gratuitamente, y no podemos nosotros permitirnos ese lujo. El mundo no cree que este es un conflicto de carácter espiritual, ¿ya?, y los ve solamente como problemas entre seres humanos y que se pueden solucionar con medios humanos, ¿ya? No importa el medio que escojamos, la preparación, la educación, la salud, todas esas cosas nos pueden ayudar, pero es un conflicto de carácter espiritual. La Biblia enseña que el verdadero problema es ese, espiritual. El diablo, ¿ya?, y sus fuerzas, tal como lo dice la Biblia, como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, son reales. Pero esta enseñanza se ridiculiza el día de hoy, ¿ya? Pero es esencial para nosotros los cristianos bíblicos, ¿ya?, mantener esa comprensión, ¿ya?, de lo que es el pecado, de lo que es la salvación y de lo que es la Biblia en la historia del mundo de hoy. No creer en Satanás y sus fuerzas, ¿ya?, es no creer completamente en la autoridad de la Biblia. La Biblia enseña sobre el diablo desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿ya?, y especialmente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él habló de este enemigo. Creer en Satanás es necesario para comprender adecuadamente las doctrinas bíblicas del pecado, de la salvación y del por qué el Señor Jesucristo tuvo que venir a este mundo. Nosotros no podemos entender la historia del mundo y sus acontecimientos actuales sin comprender, sin digamos, ver la realidad de este enemigo y de sus fuerzas. Estábamos preparándonos para venir hoy día en la mañana y siempre tenemos la televisión puesta para el ruido, ¿ya?, y estaba la misa. Y dele con decir que María es la madre de Jesús. Es un error, pero se tiran y mezclan la verdad con la mentira. Si María fuera la madre de Dios, María sería Dios también, ¿ya?, pero no. Y así como eso, tantas cosas que el mundo está entregando para hacer que las personas se desvíen. Y ese es el enemigo, el que está ahí. Ahora, ¿cómo evitar transformarse en un blanco fácil? En Romanos 13, versículo 14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa es la forma de evitar ser un blanco fácil. Hay que vestirse del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Esto habla de estar siempre vigilantes, siempre atentos, porque en todo momento estamos siendo atacados. Tomen, por ejemplo, lo siguiente. Hoy día, en la tarde, en la noche, ya los que tienen niños chicos están dormidos, ¿ya? Y uno desea relajarse en la noche de todo lo que fue el trajín del día. Entonces ponemos el televisor solo para hacer zapping, para ver lo que están mostrando todos los canales. Y un programa capta nuestra atención. Dejamos de cambiar el canal. Y fíjese que a veces ese programa puede ser un programa vulgar, pero nos llamó la atención. Y aunque sabemos que es vulgar, seguimos mirando. Que no hay nada más que ver. Nos llamó la atención. Además pensamos que nos merecemos un rato de entretenimiento. Hermanos, yo soy tan pecador como ustedes y de repente
me pongo a ver programas donde los garabatos van para arriba y para abajo y los chistes de doble sentido y todo, y lo veo y de repente me río, ya, y de repente lo racionalizo, digo yo que el Coco Legrand dice los garabatos más divertidos que otros que se les escuchan groseros, pero son garabatos igual, pero nos van entreteniendo, ¿ya? Nosotros comenzamos a dejar de lado nuestra conciencia que nos dice esto está mal, ¿ya? Lo dejamos de lado, ¿ya? Y comenzamos a disfrutar de algo que no corresponde. En ese momento nos estamos exponiendo, ¿ya? Porque una situación como esa puede resultar en una tentación, ¿ya? Como sea, la Escritura enseña que tenemos áreas en las cuales somos muy vulnerables. En Romanos 13:14 dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveas o no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, uno debería preguntarse: ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y con qué soy más tentado para dar lugar a la carne y gratificar mis deseos? Es decir, ¿en qué momento soy un blanco más fácil? Ahora, yo en ningún caso estoy diciendo que la entretención, el descanso sea malo, sino que la palabra de Dios nos instruye incluso a descansar, ¿ya? Hay muchas actividades recreativas que honran a Dios, ¿ya? Pero lo que se nos dice aquí que no debemos complacer nuestros deseos pecaminosos cuando decidimos divertirnos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no debiéramos ver o escuchar nada que despierte pensamientos impuros en nosotros o que arriesgue nuestras convicciones bíblicas, ¿ya? Estábamos hablando el otro día de el inventor de la máquina que descifraba los códigos alemanes, que la película se llamaba Enigma, que fue un inglés que creó esa máquina y al final lo funaron porque era homosexual. Ahora, uno muchas veces puede decir: bueno, ¿por qué? Si hizo eso, ¿y qué tiene que ver con que sea homosexual? Bueno, la Biblia habla en contra de la homosexualidad. Es malo funarlo, pero a veces racionalizamos y aceptamos la homosexualidad como si fuera algo aceptado por Dios, y no es aceptado por Dios, ¿ya? No sé, de repente nosotros vemos cosas que nos hacen poner en jaque nuestras convicciones, y eso no debe ser. Nosotros tenemos convicciones que no pueden cambiar. Fíjense que en el Salmo 101, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y agrega, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Qué significa eso? Una persona íntegra es una persona que tiene convicciones y vive según sus convicciones. El salmista estaba diciendo eso: yo en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco, dice, la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. No es algo que suceda el día de hoy, sino que sucedía hace mucho tiempo atrás también. Pero quien tiene convicciones, quien quiere agradar a Dios, va a actuar de esa manera, ¿ya? No va a poner delante de sus ojos cosas indignas, ¿ya? Este predicador, Carlos Spurgeon, una vez dijo: lo que somos en casa es lo que realmente somos. Lo que somos en casa es lo que realmente somos. A veces la gente afuera nos ve de una manera, pero cuando estamos
en la casa. Nos quitamos a veces las caretas, nos quitamos a veces ese halo de santidad y los hijos y las esposas nos conocen tal como somos, en vivo y en directo. Por eso que el salmista decía, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Si yo soy cristiano, voy a ser cristiano en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en mi casa. No importa dónde me pillen, me van a ver siendo el mismo. ¿Ya? Una persona íntegra. Ahora, cuando nosotros no hacemos caso a lo que nos dice la Biblia, no nos vestimos de Cristo. Nosotros sabemos que el Señor produce el cambio desde el interior hacia el exterior, pero también por fuera debemos demostrar ese cambio. Uno no saca nada con decir, bueno, el Señor lavó mi corazón, pero por fuera no doy un buen testimonio. Timoteo decía que debemos vivir como es digno del Evangelio. ¿Ya? La Biblia nos dice que cuando aceptamos a Cristo, nos vestimos del nuevo hombre. El viejo hombre quedó atrás con todo lo malo que tenía. Ahora somos nuevos hombres en Cristo, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos vivir con ese vestido. ¿Ya? Es como el uniforme del soldado. ¿Ya? El soldado siempre, donde uno lo vea, va a ser soldado. Incluso en la casa, ya las camisetas que tienen y todas las cosas que tienen en la casa hablan de su profesión. Nuestra profesión es Cristo. Así que debemos estar vestidos de Cristo todo el tiempo. ¿Ya? Pero cuando nosotros escuchamos a David, podemos pensar que él en un tiempo no fue así. Y se dejó llevar por los deseos de la carne. Y cometió asesinato, cometió, podríamos decir, adulterio, porque antes de matar al esposo de la mujer que tuvo, él vivió en adulterio. Entonces, no podemos decir que David fue un dejo de maravilla toda su vida, pero después de eso se arrepintió. ¿Ya? Y por eso él podía decir con toda razón, ¿ya? En la integridad de mi corazón andaré en mi casa. Por eso, una pregunta: nosotros nos hemos propuesto no ver, no leer, no escuchar nada vil. Yo creo que como hombres y mujeres cristianos de repente debemos dejar de hacer ciertas cosas que no son agradables al Señor. ¿Ya? Porque cuando las hacemos somos blancos fáciles de Satanás. Cuando estamos viviendo una vida que no corresponde a la vida del cristiano, Satanás nos va a dar como caja, porque estamos sacando la cabeza afuera y exponiendo nuestra vida, mirando y haciendo cosas que no corresponden. El francotirador sabe dónde tiene que apuntar, ¿ya? Y en qué momentos esa persona va a salir. Vemos películas o series de televisión que no son saludables a nuestro espíritu, novelas, revistas que carecen de valor y nos llevan a tener fantasías incluso de carácter sexual. Escuchamos música que despierta pensamientos impuros. Yo no soy una persona que piense que tenemos que estar escuchando todos los días himnos y música cristiana, porque hay mucha música que a mí me gusta y no es cristiana y no lleva para ningún lado. Malo. Pero hay otra música que es explícitamente impura. Esa música nosotros no debiéramos escuchar. Si no, vamos a ser blancos fáciles. Y por último, usar bien la palabra. Usar bien la palabra para no ser blancos fáciles. 2 Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso que la lectura constante de la Biblia es fundamental para no caer en tentación. La lectura de la Biblia actúa como un escudo espiritual. ¿Ya? Proporciona herramientas necesarias para discernir y resistir los impulsos negativos. Leer la Biblia, ¿ya?, nos libra de la tentación al funcionar como manual de supervivencia. Eso es lo que es la Biblia, un manual de supervivencia. Nos dice cómo actuar frente al enemigo. Entrena nuestra mente para reaccionar a los impulsos negativos. Si nosotros no conociéramos la Biblia, reaccionaríamos en forma natural. ¿Ya? Si me pegan, devuelvo el golpe. ¿Ya? Si me hacen mal, yo hago el mal. Pero la Biblia nos dice, no es así. No hay que devolver mal por mal, hay que ponerle otra mejilla. Actúa de manera totalmente distinta, nos hace reaccionar frente a los impulsos negativos. ¿Ya? No es un amuleto, la Biblia no es un amuleto, pero es una herramienta de transformación interna. ¿Ya? La Biblia y conocer la Biblia nos proporciona a nosotros una vía de escape. La Biblia nos asegura que ninguna tentación es invencible. Nosotros vamos a ser tentados, pero podemos vencer la tentación. Y el ejemplo es del Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Ya? Y era porque era Dios. Sí, era Dios, pero mientras estaba en el cuerpo humano fue hombre. Y Él resistió como hombre toda tentación. Este es un versículo que no lo tenemos puesto aquí, pero es 1 Corintios 10:13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10:13. Dice así: dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, ¿ya?, Dios nos promete que siempre hay una salida. Siempre hay una salida para poder soportar el ataque de Satanás. No se olviden, esa tentación es lo que está haciendo que el francotirador dé en el blanco. Si cedemos, es como levantar la cabeza y decir, aquí estoy. ¿Ya? Pero Dios promete darnos la salida. Leer las promesas de Dios en la Biblia nos da la confianza para esa puerta de emergencia, para ese escape, cuando nos sentimos acorralados. Fíjense que la palabra de Dios nos da discernimiento. Nuestra palabra nos ayuda a filtrar los pensamientos. La mente del ser humano es el campo de batalla de Satanás, porque ahí va metiendo los pensamientos impuros, tentaciones, y uno las siente y las ve, pero la Biblia nos ayuda a discernir, a filtrar. La Biblia dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. ¿Qué significa eso? Significa ¿qué haría el Señor en esta situación? Y debiéramos reaccionar como reacciona o reaccionaría el Señor Jesucristo. La tentación suele empezar con una distorsión, con una mentira, con respecto a lo que es la realidad. Por lo tanto, la lectura constante de la Biblia limpia nuestra mente. La Biblia dice que la palabra de Dios es como agua que limpia. ¿Ya? Detecta las trampas y establece límites. ¿Ya? Cuando el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, límite. ¿Qué dice la palabra? Hasta ahí nomás.
Más allá es pecado. Límites. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Ya? ¿Cómo se defendió el Señor? Con la palabra, con la espada. ¿Ya? Él citó la Biblia. Él conocía las Escrituras. Por eso que nosotros también tenemos que conocer la Escritura para defendernos en contra de Satanás. En Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Salmo 61, versículo 3 dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Cuando se habla de torre fuerte, a mí me hace pensar, por ejemplo, en esas casamatas, ¿no es cierto?, que se veían frente a las playas que tenían los alemanes. ¿Se acuerdan ustedes? Ya, esperando la invasión. Esa es una torre fuerte, es una especie de búnker. ¿Ya? Y dice que el Señor es eso para nosotros, una torre fuerte delante del enemigo. Por eso Él nos dejó su palabra, la espada, el arma que nosotros tenemos. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la Biblia le incorporamos a nuestra vida, ¿ya?, ella misma nos va a decir lo que está bueno, lo que está malo, los pensamientos correctos, los pensamientos que son impuros, lo que le gusta a Dios, lo que no le gusta a Dios. Por eso es una forma de evitar ser un blanco fácil. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y todo esto para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno, para evitar que el francotirador nos deje. ¿Ya? La espada, para terminar, en la Biblia simboliza tanto las armas físicas de guerra y juicio como el poder espiritual de la palabra de Dios, ya siendo metafóricamente una espada. Y dice que es de doble filo, que corta para los dos lados. ¿Ya? Se utiliza para defenderse y para atacar. ¿Ya? Dice en Romanos 13:4, hablando de las autoridades, ¿no es cierto? Dice, porque la autoridad puesta por Dios, dice, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿qué dice? Teme. Porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando la Biblia ocupa la palabra espada para identificar la palabra de Dios, habla de esta arma que para nosotros nos sirve para defendernos, como también para atacar a Satanás. ¿Ya? En resumen, Dios nos pide, ¿no es cierto?, que tomemos las armas que Él nos ha entregado, así como el gobierno le podría entregar armas a un soldado, se le dice, estas armas se las entrego yo para que usted se defienda y ataque. Lo mismo el Señor nos dice a nosotros, nos da estas armas para defendernos y también para atacar al adversario, no darle oportunidad para que nos destruya. En 2 Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Nosotros hemos sido tomados como soldados por Cristo y no tenemos nosotros que involucrarnos con el mundo. ¿Ya? Es un compromiso que cada uno de nosotros tiene con Dios, de hacer honor al uniforme que llevamos. No se olviden, estamos vestidos de Cristo. Entonces tenemos nosotros que evitar ser blancos fáciles.
Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de tener su palabra. Damos gracias, Señor, porque a través de ella usted nos enseña, nos exhorta, nos muestra cómo debemos proceder. Sabemos que estamos constantemente siendo atacados por un enemigo invisible. Sabemos que no es carne ni sangre, pero sí son huestes, son muchos, huestes espirituales, buscando de alguna forma aniquilarnos, aniquilar nuestro testimonio, inactivarnos, de manera que no seamos útiles para llevar el Evangelio a otras personas. Ayúdenos, Señor, a ser buenos soldados, a protegernos, a no ser blancos fáciles, a fin de destruir finalmente al adversario. Sabemos que usted lo venció en la cruz del Calvario, ahí está vencido ya, pero mientras tanto, Señor, ayúdenos a combatirlo y dar un buen testimonio, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.